Carta Apostólica Salvifici Doloris del Sumo Pontífice San Juan Pablo II a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Introducción. Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Por ello, el apóstol escribe: Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tal descubrimiento, aunque participa en él de modo personalísimo Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, es a la vez válido para los demás. El apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar, como le ayudó a él, a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento. El tema del sufrimiento, precisamente bajo el aspecto de este sentido salvífico, parece estar profundamente inserto en el contexto del año de la redención como jubileo extraordinario de la Iglesia. También esta circunstancia depone directamente en favor de la atención que debe prestarse a ello precisamente durante este periodo. Con independencia de este hecho, es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal, sin embargo, lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el contexto del año de la redención, esto sucede ante todo porque la redención se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea, mediante su sufrimiento. Y al mismo tiempo, en el año de la redención, pensamos de nuevo en la verdad expresada en la encíclica Redemptor Hominis. En Cristo, cada hombre se convierte en camino de la Iglesia. Se puede decir que el hombre se convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida entra el sufrimiento. Esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la vida. Se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas. Sin embargo, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre.
Dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, caminó en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería, en todo tiempo, y quizá especialmente en el año de la redención, encontrarse con el hombre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre de modo particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro, el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, y es este uno de los caminos más importantes. De aquí deriva también esta reflexión. El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto, y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Este particular respeto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuando será expuesto a continuación desde la más profunda necesidad del corazón y también desde el profundo imperativo de la fe. En el tema del sufrimiento, estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí. La necesidad del corazón nos manda a vencer la timidez y el imperativo de la fe, formulado, por ejemplo, en las palabras de San Pablo, recordadas al principio. Brinda el contenido, el nombre, y en virtud del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre algo tan intangible, porque el hombre, en su sufrimiento, es un misterio intangible. El mundo del sufrimiento humano, aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable e intransferible. Quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige, en su realidad objetiva, ser tratada, meditada, concebida en la forma de un explícito problema, y exige que en torno a él hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. Puede ser que la medicina, en cuanto ciencia y a la vez arte de curar, descubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos del reaccionar, es decir, de la terapéutica. Sin embargo, este es solo un sector. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento, aunque se puedan usar como sinónimos. Hasta un cierto punto, las palabras sufrimiento y dolor. El sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma.
Se trata, en efecto, del dolor del tipo espiritual y no sólo de la dimensión psíquica, del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que las del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral. El peligro de muerte, la muerte de los propios hijos y especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono, y otros más, como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación. El Antiguo Testamento, tratando al hombre como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo, de los huesos, de los riñones, del hígado, de las vísceras, del corazón. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Como se ve a través de los ejemplos aducidos, en la Sagrada Escritura encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos. Este elenco diversificado no agota ciertamente todo lo que sobre el sufrimiento ha dicho ya y repite constantemente el libro de la historia del hombre. Este es más bien un libro no escrito, y más todavía el libro de la historia de la humanidad, leído a través de la historia de cada hombre. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en evidencia como identidad. Aquel vocabulario, en efecto, no poseía una palabra específica para indicar el sufrimiento. Por ello, definía como mal todo aquello que era sufrimiento. Solamente la lengua griega y con ella el Nuevo Testamento y las versiones griegas del Antiguo se sirven del verbo estoy afectado por, experimento una sensación, sufro, y gracias a él el sufrimiento no es directamente identificable con el alma, objetivo, sino que expresa una situación en la que el hombre prueba el mal y probándolo se hace sujeto de sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la vez carácter activo y pasivo de patior, incluso cuando el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, cuando es el autor mismo, ese sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. Sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento, en sentido psicológico, no esté marcado por una actividad específica. Esta es, efectivamente, aquella múltiple y subjetivamente diferencia, actividad de dolor, de tristeza, de desilusión, de abatimiento o hasta de desesperación, según la intensidad del sufrimiento. En su profundidad o
o indirectamente según toda la estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo que constituye la forma psicológica del sufrimiento se halla siempre una experiencia de mal, a causa del cual el hombre sufre. Así pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales religiosas que creen que la existencia es un mal del cual hay que liberarse. El cristianismo proclama el esencial bien de la existencia y el bien de lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del que él mismo se ve privado. Sufre en particular cuando debería tener parte, en circunstancias normales, en este bien y no lo tiene. Así pues, en el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se aplica por medio del mal que está siempre referido de algún modo a un bien. El sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico mundo que existe justo junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo del sufrimiento, dividido en muchos y muy numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de este mundo, sino que a la vez aquel mundo está en él como una entidad finita e irrepetible. Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. El mundo del sufrimiento posee como una cierta compatibilidad propia. Los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación, la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones, quizá sobre todo mediante la persistente pregunta acerca del sentido de la situación. Por ello, aunque el mundo del sufrimiento existe en la dispersión, al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la comunión y la solidaridad. Trataremos de seguir también esa llamada en estas reflexiones. Pensando en el mundo del sufrimiento, en su sentido personal y a la vez colectivo, no es posible, finalmente, dejar de notar que tal mundo, en algunos periodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, parece que se hace particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en casos de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismos, o de diversos flagelos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una mala cosecha y como consecuencia del mismo, o de otras diversas causas, en el drama del hombre. Pensemos finalmente en la guerra. Hablo de ella de modo especial. Habla de las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos humanos. A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo, como en proporción con los errores
y transgresiones de nuestra civilización contemporánea lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nuclear que no podemos pensar en este periodo sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimientos hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta manera, ese mundo de sufrimiento, que en definitiva tiene un sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, quizá más que en cualquier otro momento, en un particular sufrimiento del mundo que ha sido transformado como nunca antes por el progreso realizado por el hombre y que, a la vez, está en peligro más que nunca a causa de los errores y culpas del hombre. A la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. Esta no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. Obviamente, el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales, pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué, y sufre de manera humanamente aún más profunda si no encuentra una respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta difícil, como lo es la otra, muy afín, es decir, la que se refiere al mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, los hombres a los hombres, como también cuando el hombre las hace a Dios. En efecto, el hombre no hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como Creador y Señor del mundo. Y es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no solo a múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios, sino que sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. En efecto, si la existencia del mundo abre casi la mirada del alma humana a la existencia de Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen ofuscar esta imagen, a veces de modo radical, tanto más en el drama diario de tanto sufrimiento sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena. Por ello, esta circunstancia, tal vez más aún que cualquier otra, indica cuán importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agudeza es preciso tratar tanto la pregunta misma como las posibilidades, como las posibles respuestas a dar. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con toda la conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. En el libro de Job, la pregunta ha encontrado su expresión más viva. Es conocida la historia de este hombre justo que sin ninguna culpa propia es probado por innumerables sufrimientos, pierde sus bienes, los hijos e hijas y finalmente
él mismo padece una grave enfermedad. En esta horrible situación, se presenta en su casa 3 viejos amigos, los cuales, cada uno con palabras distintas, tratan de convencerlo de que, habiendo sido afectado por tantos y tan terribles sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa grave. En efecto, el sufrimiento, dice, se abate siempre sobre el hombre como pena por el reato. Es mandato por Dios, que es absolutamente justo y encuentra la propia motivación en la justicia. Se diría que los viejos amigos de Job quieren no solo convencerlo de la justificación moral del mal, sino que, en cierto sentido, tratan de defender el sentido moral del sufrimiento ante sí mismos. El sufrimiento para ellos puede tener sentido exclusivamente como pena por el pecado y, por tanto, solo en el campo de la justicia de Dios, que paga bien con bien y mal con mal. Su punto de referencia en este caso es la doctrina expresada en otros libros del Antiguo Testamento que nos muestran el sufrimiento como pena infligida por Dios a causa del pecado de los hombres. El Dios de la revelación es legislador y juez en una medida tal que ninguna autoridad temporal puede hacerlo. El Dios de la revelación, en efecto, es ante todo el creador de quien, junto con la existencia, proviene el bien esencial de la creación. Por tanto, también la violación consciente y libre de este bien por parte del hombre es no sólo una transgresión de la ley, sino a la vez una ofensa al Creador, que es el primer legislador. La transgresión tiene carácter de pecado, según el sentido exacto, es decir, bíblico y teológico de esta palabra. Al mal moral del pecado corresponde el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo sentido trascendente, en el que este orden es establecido por la voluntad del Creador y Supremo Legislador. De ahí deriva también una de las verdades fundamentales de la fe religiosa, basada asimismo en la revelación, o sea que Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal. Señor, eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios, y has juzgado con justicia en todos tus juicios, en todo lo que has traído sobre nosotros. Con juicio justo has traído todos estos males a causa de nuestros pecados. En la opinión manifestada por los amigos de Job, se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado y por el reato. El sufrimiento aparece bajo este punto de vista como un mal justificado. La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo de pecado halla su apoyo en el orden de la justicia y corresponde con la opinión expresada por uno de los amigos de Job. Por lo que siempre vi, los que eran la iniquidad y siembran la desventura, la cosechan. Job, sin embargo, contesta la verdad del principio que identifica el sufrimiento con el castigo del pecado y lo hace en base a su propia existencia. En efecto, él es consciente de no haber merecido tal castigo, más aún expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones
y reconoce que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. El libro de Job no desvirtúa las bases del orden moral trascendente, fundado en la justicia, como las propone toda la revelación en la antigua y en la nueva alianza, pero, a la vez, el libro demuestra con toda claridad que los principios de este orden no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La figura del justo Job es una prueba elocuente en el Antiguo Testamento. La revelación, palabra de Dios mismo, pone con toda claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente. El sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no había razón para infligirle una pena, aunque haya sido sometido a una prueba durísima. En la introducción del libro aparece que Dios permitió esta prueba por provocación de Satanás. Este, en efecto, puso en duda ante el Señor la justicia de Job. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen por el país, pero extiende tu mano y tócalo en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para demostrar su justicia. El sufrimiento tiene carácter de prueba. El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo, pero ya en sí mismo es un argumento suficiente para que la respuesta de la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, basado solo en la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y validez, a la vez se presenta no solo como insatisfactoria en casos semejantes al del sufrimiento del justo Job, sino que más bien parece rebajar y empobrecer el concepto de justicia que encontramos en la revelación. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento. Muestra también que éste alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema. Ya en el Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la pena sufrimiento. Así pues, en los sufrimientos infligidos por Dios al pueblo elegido está presente una invitación de su misericordia, la cual corrige para llevar a la conversión. Los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. Así se afirma la dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, la pena tiene sentido no solo porque sirve para pagar el mismo mal objetivo de la transgresión con otro mal, sino ante todo porque crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. Este es un aspecto importantísimo del sufrimiento. Está arraigado profundamente en toda la revelación de la antigua y sobre todo de la nueva alianza. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. La penitencia tiene como finalidad superar el mal
que bajo diversas formas está latente en el hombre y consolidar el bien tanto en uno mismo como en su relación con los demás y sobre todo con Dios. Pero para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. Para hallar el sentido profundo del sufrimiento, siguiendo la palabra revelada de Dios, hay que abrirse ampliamente al sujeto humano en sus múltiples potencialidades. Sobre todo, hay que acoger la luz de la revelación, no solo en cuanto expresa el orden trascendente de la justicia, sino en cuanto ilumina este orden con el amor, como fuente definitiva de todo lo que existe. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo.